Buenas tardes con todos. Mi grupo está conformado por Raquel Pozo, quien les habla, Taira Bustamante, Tracy Gámez y Rafael Tineo. Empezando con la introducción del tema, hoy hablaremos sobre un desafío crítico que enfrentan tanto las medianas empresas y las grandes corporaciones. Entre ellas está la falta de adaptación a las tendencias cambiantes del mercado. En un entorno tan dinámico como puede ser el actual, la incapacidad de ajustarse rápidamente puede significar un riesgo significativo para su existencia. Esta falta de adaptación se manifiesta tanto en la dificultad para poder integrar nuevas tecnologías y en la resistencia a modificar estrategias ante un entorno tan competitivo en constante evolución. Cuestión del problema. Bueno, para entender mejor este problema lo hemos desglosado en tres puntos muy importantes. El primero es el riesgo de supervivencia. Esto nos habla sobre la falta de adaptación que pone en juego la continuidad de las empresas. Y no hay mejor ejemplo para ilustrar esto que el caso de Blockbuster. Blockbuster, que en su momento fue una gigante tienda de alquiler de películas, y no supieron adaptarse a los cambios acelerados del mercado, especialmente con la llegada de las plataformas como el streaming y el internet en alta velocidad. Esto nos lleva también al segundo punto, los cambios acelerados. Esto nos dice que el entorno actual exige una constante adaptación a los avances tecnológicos y económicos. Blockbuster subestimó la innovación digital que traían empresas como Netflix, aferrándose también a su modelo de negocio físico, y no supieron aprovechar en asociarse y compartir acciones con Netflix. Y finalmente, las preferencias del consumidor. Las expectativas de los clientes evolucionan rápidamente y las empresas deben ajustarse a estas nuevas referencias. Los consumidores querían conveniencia, acceso a internet instantáneo y modelos de suscripción, algo que Blockbuster no pudo o no quiso ofrecer a tiempo, mientras que sus competidores sí lo hicieron. El no escuchar estas nuevas demandas fue letal. Para ello tenemos las preguntas de investigación. Para abordar este problema hemos formulado las siguientes preguntas de investigación. Nuestra pregunta general es: ¿cómo la falta de adaptación a las tendencias del mercado actual afecta la eficacia operativa y la posición competitiva de medianas y grandes empresas en un entorno dinámico y altamente competitivo? Y para también profundizar nuestras preguntas específicas, pusimos las siguientes. ¿Cómo la adopción tardía de tecnologías como el Big Data o la IA afecta la eficacia operativa y la posición competitiva? ¿Qué barreras organizacionales como la cultura, la resistencia de cambio o la falta de inversión limitan la adaptación a las empresas? Y la última pregunta fue: ¿cómo influye la desactualización tecnológica en la satisfacción del cliente y la fidelización de los consumidores en los objetivos? Finalmente, para dar dirección a nuestra investigación, hemos establecido los siguientes objetivos. Nuestro objetivo general es analizar cómo la falta de adaptación a las tendencias del mercado afecta la eficacia y competitividad de la empresa, identificando barreras clave y proponiendo estrategias para una adaptación efectiva. Para lograrlo, nuestros objetivos específicos son: el primero es analizar casos de éxito y fracasos de empresas para extraer lecciones valiosas, como en este problema hicimos que fue de Blockbuster. El segundo objetivo es identificar los factores internos y externos que influyen en la adaptación empresarial. Y el tercer objetivo es analizar las principales barreras internas y externas que enfrentan las empresas en su proceso de adaptación tecnológica y económica. Temas relacionados al curso de matemática. El primero que escogimos es el criterio de la primera derivada. Según Silva, la derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que se le están alterando sus valores iniciales. Dentro de las aplicaciones de las derivadas, quizás una de las más importantes es la de conseguir los valores máximos y mínimos de una función. En términos matemáticos, muchas veces este planteamiento se traduce en buscar el máximo o el mínimo de una función y dónde se alcanza este máximo o mínimo. El segundo tema es las derivadas parciales de primer orden. Para una función multivariable, como calcular las derivadas parciales, función de x y y, x al cuadrado y, se ve algo como esto. La derivada parcial de f con respecto a x, donde a y se trata como una constante y y toma la derivada. Además, la derivada parcial de f con respecto a y, donde se trata a x como una constante y toma la derivada.
Señala Khan Academy que el símbolo con forma letra D a menudo se llama del. Se utiliza para distinguir las derivadas parciales de las derivadas de una variable. La razón de definir un nuevo tipo de derivada es que cuando una función es multivariable, queremos ver cómo cambia la función al mover una sola variable mientras mantenemos fijas las demás. El símbolo con del de arriba y abajo se lee como la derivada parcial de f con respecto a x o y. El tercer tema son las derivadas parciales de segundo orden. La segunda derivada parcial es una herramienta esencial en el cálculo multivariable, utilizada para clasificar los puntos críticos de una función de varias variables, como máximos locales, mínimos locales o puntos de silla. Según Khan Academy, el criterio establece que para una función f de x y y, con segundas derivadas parciales continuas, se calcula una cantidad llamada el discriminante, a menudo denotado como D mayúscula o el determinante de la matriz hessiana. En cada punto crítico x de 0 y y de 0, este criterio es una aplicación directa de las derivadas parciales de segundo orden y resulta fundamental para la optimización de funciones en múltiples dimensiones, permitiendo identificar los valores extremos de fenómenos modelados matemáticamente. El último tema es el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada de una función representada como d al cuadrado y sobre dx al cuadrado es la derivada de la derivada primera y proporciona información sobre la concavidad de la gráfica de la función. Según Jiménez, la segunda derivada de una función en un punto es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo, lo que implica que cualquier punto crítico que se encuentre en él es probablemente un mínimo local. Por el contrario, si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo, y cualquier punto crítico podría ser un máximo local. Este análisis forma parte del denominado criterio de la segunda derivada, el cual ayuda a clasificar los puntos críticos identificados previamente por la primera derivada. Ahora, con los temas relacionados a la carrera profesional, el primero que elegimos es la transformación digital en la gestión empresarial. La transformación digital consiste en integrar la tecnología en cada área del negocio. No solo mejora la eficiencia operativa, sino que también define nuevamente la manera en que una empresa se relaciona con sus clientes y genera valor. Como señalan Estupiñán, la adopción de herramientas digitales es la clave para que las pymes sean más competitivas y sostenibles, ya que les permite automatizar los procesos, reducir costos y expandir su presencia en los nuevos mercados. Sin embargo, no se trata solo de implementar tecnología, sino también de contar con una buena estrategia y una visión clara. El siguiente tema es la planeación estratégica y uso de tecnología. La planeación estratégica es fundamental para que las empresas definan su rumbo y administren mejor sus recursos de manera eficiente. Según Martínez, la digitalización se ha convertido en una herramienta clave para que estas empresas sean más adaptables y competitivas, lo que les permite enfrentarse de manera sólida a los desafíos del mercado y a la competencia con grandes corporaciones. Problema 1. El problema de Blockbuster. Estudiamos su historia, modelo de negocio y cómo no se adaptó al streaming. Identificamos factores internos y externos. Usamos datos simulados en el Excel para moldear pérdida de ingresos en función del retraso tecnológico y la inversión en innovación. El problema que nos planteamos es muy específico. Queremos calcular las derivadas parciales de primer y segundo orden de esta función. ¿Por qué? Porque al hacer esto podemos entender cómo los cambios en esos años de retraso y en la inversión afectaban directamente a las pérdidas de la empresa. La pérdida de ingresos se moldeó con esta función como la que vemos ahora, donde X es el retraso en años y Y es la inversión anual en millones de dólares. Nuestro problema fue calcular sus derivadas parciales. Tal como acá vemos, el problema resuelto. Las derivadas de primer orden nos mostraron que las pérdidas se dispararon con el retraso, especialmente con baja inversión, y aunque la inversión reduce pérdidas, su efecto es limitado si ya está muy atrasado. Las derivadas de segundo orden confirmaron que el impacto negativo del retraso se agrava sin suficiente inversión. Lo más crítico, la interacción entre retraso e inversión. Si la inversión no crece al ritmo del retraso, la capacidad de la empresa para mitigar pérdidas simplemente desaparece. Problema 2. Se analizó el caso de Blockbuster enfocándonos en su historia, modelo de negocio y las decisiones que tomó frente al avance de tecnologías digitales como el streaming y el comercio electrónico. Se identificaron factores internos y externos que dificultaron su adaptación
al nuevo entorno competitivo, lo que contribuyó a su declive. Además, se utilizaron datos simulados para modelar la tasa de retención de clientes, mostrando cómo la tasa de adaptación y estrategias innovadoras pudo afectar su base de usuarios. A continuación podemos ver la resolución del problema 2. Las conclusiones. 1. La demora en adoptar tecnología digital destruye ingresos, pero aún sin inversión. Invertir ayuda, pero en el impacto es limitado si se hace tarde o sin estrategia. 3. Nuestro análisis sugirió que un descuento del 40% habría retenido el 82% de clientes, destacando el poder de los datos. 4. Finalmente, barreras internas como la resistencia al cambio fueron clave en su fracaso. Recomendaciones. Se recomienda realizar inversiones tempranas y constantes en tecnología digitales para evitar pérdidas a largo plazo. La transformación digital debe formar parte de la planificación estratégica, involucrando un cambio en la visión organizacional. Es clave fomentar una cultura de innovación y aprendizaje continuo para facilitar la transición hacia nuevas formas de gestión. Las decisiones deben basarse en modelos matemáticos y análisis de datos para anticiparse a los cambios y tomar medidas más eficaces.